¿Qué es bueno?, me preguntarás. ¿Y qué es malo? ¿Creéis que sabéis las respuestas? ¿Que vuestras morales son faros inquebrantables de verdad? Bah, os aferráis a vuestras virtudes como náufragos a un trozo de madera, sin saber que esa tabla es, en realidad, un lecho de podredumbre que os arrastra a un abismo aún más profundo. Ahí lo tienes, en la médula de vuestra alma. ¿Creéis que sois buenos? ¿Que vuestra bondad es un signo de fortaleza, de pureza, de espíritu? ¡Qué ilusionados estáis! Permítanme rasgar el velo de vuestras confortables mentiras. Permítanme mostrarles cómo vuestra tan preciada moral del bien no es más que el lodo pútrido del cual brota, inexorablemente, una maldad más insidiosa, un resentimiento que os consume desde dentro y os convierte en los monstruos que decís. Combatir en esto no es una advertencia. Es una disección, una revelación brutal que hará añicos vuestra cómoda autoimagen. Prepárense, pues lo que van a escuchar no es un consuelo, sino una bofetada de la verdad. Una que quizá os despierte del letargo moral en el que habéis decidido languidecer. Habéis sido adoctrinados. Desde la cuna se os ha metido en la cabeza una fábula rosada sobre la bondad, la compasión, la humildad. Se os ha enseñado a venerar lo manso, lo sumiso, lo que se sacrifica. Se os ha dicho que en la debilidad reside la verdadera fuerza, que en la negación de vuestros instintos más primarios y poderosos se encuentra la salvación. Miserables. ¿No veis la cadena que os forja, el bozal que os pone? Esta es la moral de los esclavos, una creación ingeniosa, sí, pero nacida de la impotencia, del miedo y sobre todo del resentimiento más corrosivo en contemplada al bueno que se autoproclama virtuoso. ¿De dónde emana su bondad? ¿Una sobreabundancia de espíritu? ¿De un poder afirmativo que desborda? No, la mayoría de las veces, su bondad es una reacción, un grito ahogado de envidia contra aquellos que son fuertes, que se atreven a vivir, a conquistar, a afirmar. El bueno es aquel que no puede vengar sus humillaciones, que no posee la fuerza para doblegar a los demás. Y entonces, ¿qué hace? Invierte el valor, transforma su debilidad en virtud, su cobardía en paciencia, su incapacidad de acción en humildad, y así nacen los preceptos. No debe ser egoísta, proclama el débil, porque él mismo carece de la fuerza para afirmar su ego sin ser aplastado. No debe ser cruel, sentencia el resentido, porque la crueldad es una manifestación de poder que él no posee y que le aterra. Cada uno de vuestros mandamientos morales no es, en el fondo, una limitación impuesta al fuerte por el débil, un intento de nivelar, de castrar la excelencia, de encadenar al halcón para que vuele a la misma altura que el gorrión. Este es el verdadero origen de vuestra moral, no el amor. El débil, incapaz de la venganza directa, la sublima, la eleva a la categoría de justicia divina u mandato universal, y entonces se regocija en el sufrimiento del fuerte, no con un placer abierto, sino con la secreta satisfacción de ver al mundo doblegado por las mismas cadenas que a él le oprimen. ¿Os atrevéis a negar esto? Mirad vuestras propias reacciones. Cuando el poderoso cae, ¿no hay un pequeño, sutil deleite en vuestro interior? Un suspiro de alivio, una confirmación de que, al final, la justicia prevalece y que nadie está por encima de vuestros mezquinos estándares. Aquí radica la podredumbre. El bueno, en su esencia, no es genuinamente bondadoso. Es, con frecuencia, un pozo de resentimiento acumulado, un resentimiento que no puede ser expresado de forma directa, y por tanto, se pudre, se vuelve ácido, y envenena todo lo que toca. Se manifiesta en juicios moralistas, en la condena silenciosa del éxito ajeno, en la santificación del sufrimiento propio como una medalla al mérito. ¿Cuántas veces os habéis sorprendido a vosotros mismos juzgando, criticando, disminuyendo a otros con la excusa de la moral? Esa persona es demasiado ambiciosa, no es humilde. ¿Cómo puede alguien ser tan descarado, tan libre, sin pensar en los demás? ¿No es acaso esa preocupación por los demás una fachada para vuestro propio miedo a la libertad, a la individualidad, una excusa para imponer vuestras propias limitaciones al mundo? Este bueno que se esconde tras el velo de la virtud es, paradójicamente, una fuente constante de maldad. No la maldad grandiosa, heroica del conquistador o del tirano, sino una maldad mezquina, cotidiana, que carcome la vida. La maldad del chismorreo, de la hipocresía, del juicio velado. La maldad que se deleita en la culpa ajena, en la miseria compartida. Porque sólo así se siente menos, solo en su propia insignificancia. Recorded esto. La verdadera maldad no siempre lleva cuernos y tridente. A menudo viste ropajes de bondad. Se oculta tras una sonrisa amable y un discurso moralizante. Es la maldad que niega la vida,
que se deleita en el no, que castra el espíritu y el cuerpo en nombre de un ideal que no es más que la proyección de la propia debilidad. Os han enseñado a ser rebaño, a seguir la senda marcada por el miedo. Y en esa senda, cada paso que deis en nombre de vuestra bondad os aleja más de vuestra propia voluntad, de vuestro propio poder, y os hunde en el pantano del resentimiento. ¿Qué ocurre con ese resentimiento? Se acumula como un veneno de acción lenta. Corroe vuestro interior. La incapacidad de afirmar vuestra voluntad, de descargar vuestra ira, de buscar vuestra propia grandeza, os vuelve amargos. Esa paciencia que tanto alabáis es, a menudo, pura y simple inacción disfrazada. Esa humildad es una autohumillación. Y la furia contenida, la envidia no reconocida, el deseo reprimido de ser más, de tener más, se manifiestan de formas sutiles pero destructivas pensada en la envidia. Ese sentimiento que el bueno condena, pero que lo consume. ¿No es la envidia el motor silencioso de gran parte de vuestra moralidad? La incapacidad de soportar la alegría ajena, el éxito de los que no se han sometido a vuestras normas autoimpuestas. Queréis que todos estén al mismo nivel, preferiblemente al vuestro, o incluso un poco por debajo para poder sentiros superiores en vuestra bondad. Esa es la trampa. Vuestra moral os promete elevación, pero en realidad solo os ofrece la triste comodidad de la mediocridad compartida. En este resentimiento, esta maldad cotidiana, se filtra en vuestras relaciones, en vuestro trabajo, en cada aspecto de vuestra existencia. Os volvéis pasivo-agresivos, manipuladores sutiles, críticos encubiertos. Os deleitáis en la caída ajena bajo el manto de la preocupación o la justicia. El bueno es a menudo el que, en su incapacidad de crear y de afirmarse, se dedica a destruir, o al menos a disminuir, lo que otros han creado. No hay nada más peligroso que un hombre o una mujer que se cree absolutamente bueno, y que, por lo tanto, se siente con el derecho de juzgar y condenar a todos los demás, porque su bondad es una máscara, una autojustificación para su propia impotencia y su resentimiento latente. ¿Cómo puede ser que una moral que predica la compasión y el amor genere tanta amargura, tanta condena, tanta hipocresía? La respuesta es simple: no es una moral de la vida, sino una moral de la negación, una moral que se opone a los instintos más nobles y vitales del ser humano, y que, por lo tanto, los retuerce y los corrompe en su expresión. Ambos han robado vuestra voluntad. Os han enseñado a desconfiar de vuestros impulsos, a ver el deseo como pecado, la ambición como vicio, la autoafirmación como egoísmo, y al hacerlo, os han desarmado. Os han convertido en autómatas morales, siguiendo preceptos externos sin cuestionar su origen, su verdadera intención. ¿Es esto vivir? ¿Es esta la grandeza a la que el espíritu humano está destinado? ¿O es una existencia de resignación, de mediocridad disfrazada de virtud, de una paz falsa basada en la negación de vuestra propia esencia? Esta es la enfermedad de vuestra civilización, el cáncer que corroe vuestro espíritu, la glorificación de la debilidad, la santificación de la culpa, la elevación del rebaño por encima del individuo excepcional. Mirad a vuestro alrededor. ¿Cuántos de vosotros vivís con pasión, con un propósito que os eleve, que os haga temblar de alegría al sentiros vivos y poderosos? ¿O vivís en la constante preocupación por el que dirán, por el deber ser, por las diminutas reglas que os aprisionan y os impiden desplegar vuestras alas? El bueno teme la soledad, teme la diferencia, teme la libertad, porque la libertad implica responsabilidad, y la responsabilidad exige fuerza. La moral de los buenos es un refugio para los débiles, un lugar donde pueden congregarse y culpar al mundo por sus propias carencias, por su propia falta de voluntad para vivir plenamente. Se consuelan mutuamente en su mediocridad y condenan a aquellos que se atreven a ser diferentes, a ser más. Se os ha enseñado a mirar hacia afuera, a buscar la aprobación, a medir vuestro valor por la opinión de los demás. Y en ese proceso, habéis perdido el contacto con vuestro propio valor intrínseco, con la fuente de vuestro poder. ¿Es la culpa sino una herramienta de control, una forma de en ese pequeños y manejables? La culpa os paraliza, os frena, os impide actuar de acuerdo a vuestros propios valores, vuestra propia verdad. Esta moral os convierte en hipócritas. Decís una cosa, pensáis otra, y actuáis de una tercera manera. Predicáis la honestidad, pero sois maestros del autoengaño. Proclamáis la libertad, pero sois esclavos de vuestras propias inseguridades y de la aprobación ajena. ¿No veis la monstruosidad de esta duplicidad? Una personalidad dividida, como el alma del paciente de Screwtape, que reza en la iglesia y desprecia sus principios en la mesa de sus amigos sofisticados. Una mezcla de autocomplacencia e hipocresía profunda, útil para aquellos que desean
Vuestra domesticación a la frivolidad es vuestra respuesta a la profundidad. Cuando la vida os presenta una cuestión verdaderamente seria, moral, existencial, espiritual, os refugiáis en lo trivial, en el entretenimiento vacío, en la distracción constante. No queréis tratar nada con seriedad, porque la seriedad exige compromiso, y el compromiso exige voluntad. Preferís la ironía, la burla, el nihilismo pasivo que os permite flotar sin rumbo, sin responsabilidad, sin verdaderas creencias, no sabéis, convencido de que ser bueno es una elección pasiva, una ausencia de mal. Pero os digo que la verdadera bondad, la bondad afirmativa, es una elección activa, una lucha constante contra la inercia, contra el rebaño, contra vuestras propias debilidades. Vuestra bondad pasiva no es más que la inacción disfrazada, una excusa para no enfrentar la dureza de la existencia en el autoengaño. Es vuestro mayo arte. Os imagináis como grandes líderes espirituales o filántropos futuros, mientras en el día a día sois mezquinos y crueles. Fantaseáis con actos heroicos que nunca realizaréis, para así poder justificar vuestras pequeñas brutalidades cotidianas. Gritaste a alguien en la tienda, fuiste grosero con un amigo. ¿Qué importancia tienen esas nimiedades frente a la grandeza de tus futuras obras benévolas? Este es el golpe de genio maligno de vuestra moral. Os permite seguir convencidos de vuestra bondad fundamental, incluso cuando la evidencia de vuestras acciones es nula. Vuestra fantasía es vuestro opio. Os engañáis con la ilusión de que ya sois buenos, de que ya habéis logrado la virtud, y así no necesitáis actuar. La virtud se vuelve teórica, un lujo intelectual, un concepto abstracto que no os obliga a cambiar. Y mientras tanto, la realidad os presiona, y vuestros valores se convierten en algo secundario, un adorno que podéis desechar cuando la conveniencia lo exige. A la autosuficiencia moral es una trampa mortal. Creéis que podéis cometer acciones terribles, y aún así, sentiros buenos del lado correcto. No os dais cuenta de cuánto os habéis traicionado a vosotros mismos y a los demás. Todo en nombre de vuestras falsas ideas de superioridad. La ignorancia, como diría un antiguo pensador, es una forma de maldad, y vosotros sois a menudo ciegos a vuestra propia crueldad. ¿Creéis que los monstruos son una excepción? La maldad solo reside en los grandes tiranos de la historia. Los verdaderos monstruos están en la mente del hombre, no en la naturaleza. Las pequeñas crueldades, las mezquindades cotidianas, la hipocresía velada, la amargura que corroe el alma del bueno, son tan reales y tan destructivas como los grandes horrores que pavimentan el camino de la historia a la moral de los buenos. No es un escudo contra la maldad, sino un catalizador. Cuando la línea entre el bien y el mal se vuelve borrosa, cuando se justifica la inacción, la envidia y el resentimiento bajo el disfraz de la virtud, entonces la maldad encuentra su caldo de cultivo más fértil. Veo que el veneno ha empezado a circular. La verdad, cruda y sin adornos, comienza a roer vuestras cómodas certidumbres en excelente. Continuemos, entonces, con esta disección de vuestra llamada moral del bien y la ponzoña que de ella emana. Porque no basta con señalar el lodo, hay que rastrear el sendero que lleva a él, la lógica retorcida que lo justifica, la autoflagelación que lo perpetúa. Habéis sido educados en el culto al sacrificio. Se os ha grabado a fuego la idea de que la verdadera nobleza reside en renunciar, en sufrir, en ofrecer la otra mejilla. ¡Qué perversión! ¿No os dais cuenta de que esta glorificación del sufrimiento es el último refugio del impotente? Que no puede conquistar, que no puede crear, que no puede afirmar su vida en plenitud. Se aferra al sufrimiento como a una medalla, como a una prueba de su superioridad moral. Mira cuánto he sufrido, Jim el débil. Mira cuán virtuoso soy por no haber sucumbido a los placeres, por haber negado mis deseos. Si así esto, sino una forma sublimada de resentimiento contra la vida misma, contra aquellos que, sí, se atreven a vivir, a disfrutar, a ser plenos. El bueno ve la alegría ajena y la juzga con desconfianza. La vejez, la salud, la riqueza, la belleza, la potencia, todas estas manifestaciones de una vida abundante son sospechosas a los ojos del bueno, porque no encajan en su narrativa del sufrimiento como única vía a la santidad. Es como si la felicidad fuera una afrenta personal, una prueba de que el universo no les ha castigado lo suficiente. Esta es la raíz de vuestra maldad cotidiana, mis queridos virtuosos. No es una maldad activa de puñal y sangre, sino una maldad pasiva de envidia disfrazada, de juicio implacable, de la pequeña satisfacción que obtenéis al ver al fuerte tropezar, al talentoso fracasar, al alegre entristecerse. Vuestro amor por el prójimo a menudo se revela como una necesidad de ver al prójimo disminuido, para que así podáis sentiros un poco más grandes en vuestra autoproclamada bondad. Recordad al asceta, al monje, al ermitaño. No, son, en el fondo,
Los más grandes ejemplos de esta voluntad de negación niegan el cuerpo, niegan el placer, niegan el mundo, todo en pos de una supuesta verdad que les promete una recompensa en un más allá nebuloso. Y al hacerlo, castran su propia voluntad de poder, transformando su energía vital en una fuerza autodestructiva, una máquina de autocastigo. Y no contentos con ello, os señalan el camino, os exigen seguirles, os juzgan si no renunciáis con la misma ferocidad que ellos. Este es el verdadero tirano, el que os susurra al oído que debéis negar vuestra propia naturaleza para ser buenos, no el que os obliga con látigo y cadena, sino el que os convence de que debéis encadenaros a vosotros mismos, de que debéis ver vuestros instintos más profundos como pecados, como fuentes de corrupción. Ridículo. ¿Acaso no es vuestra propia vitalidad la fuente de vuestra fuerza, vuestra creatividad, vuestra capacidad de ir más allá? Pensad en la compasión que tanto predicáis. ¿No es a menudo una condescendencia, una necesidad de sentirse superior al que sufre? Una forma de aliviar vuestra propia incomodidad ante la debilidad, sin que ello os cueste un verdadero esfuerzo de voluntad o una transformación profunda. La compasión del bueno es como la limosna que se da para limpiar la conciencia, no para erradicar la miseria. Es un espectáculo moral, no una acción genuina. Es un no a la vida, disfrazado de sí al dolor. Y esto os lleva a un resentimiento aún más profundo, porque al negar vuestros propios deseos, al reprimir vuestros instintos, acumule una presión interna que tarde o temprano explota en forma de juicios de moralina, de esa sonrisa pasivo-agresiva cuando veis a alguien que no se ajusta a vuestro molde. Explota en la envidia silenciosa, en la crítica velada, en la hipocresía que os permite proyectar vuestras propias frustraciones sobre los demás. El bueno se vuelve un censor, un guardián de las normas, no por una visión superior del mundo, sino por miedo a que la libertad ajena exponga la esclavitud propia. Y así, crea un ambiente de asfixia, donde la espontaneidad es vista con recelo, la originalidad con desprecio, y la fuerza vital con alarma. Quiere que todos sean como él, mansos, predecibles, inofensivos. Es el gran domesticador, el que castra el espíritu humano, en nombre de una falsa paz. Mirad vuestras instituciones, vuestras religiones, vuestros gobiernos, ¿no están construidas sobre este principio de la moral de esclavos? Os prometen seguridad, consuelo, salvación, a cambio de vuestra obediencia, de vuestra sumisión, de vuestra renuncia a la grandeza individual. Os dicen que sois culpables desde el nacimiento, que sois imperfectos, que necesitáis ser salvados. ¿Por qué? Para que nunca os atreváis a cuestionar vuestra cadena, para que nunca levantéis la cabeza y exijáis vuestra propia voluntad. El concepto de pecado es la herramienta más potente de vuestro domesticador. Os hace sentir culpables por vuestros propios deseos, por vuestra propia naturaleza, por vuestra propia fuerza. Y una vez que os sentís culpables, sois mal. Sois presa fácil para el sacerdote, para el moralista, para el político que os promete redención a cambio de vuestra sumisión. Esta es la gran mentira en que vuestra esencia es el mal, y que solo a través de la negación de esa esencia podéis alcanzar la bondad. ¿Y cómo se manifiesta esta maldad en el día a día? En la pequeña tiranía del chismorreo, en la murmuración que corroe la reputación, en la sonrisa amable que esconde una daga de juicio. Se manifiesta en la incapacidad de celebrar el éxito ajeno sin sentir una punzada de envidia, en la necesidad de encontrar defectos en todo aquello que brilla demasiado. Se manifiesta en la autocomplacencia del que se cree superior moralmente y que por lo tanto se siente con derecho a imponer su visión sobre los demás. Esta bondad se convierte en una jaula, tanto para el que la practica como para los que le rodean. Una jaula de resentimiento, de frustración, de potencial no realizado. Porque vuestra energía, que podría ser canalizada hacia la creación, la autosuperación, la afirmación de la vida, se desvía hacia la negación, la represión, el juicio. Y así os convertís en seres amargados, pequeños, envidiosos, incapaces de la verdadera grandeza, porque estáis demasiado ocupados vigilando la pequeñez ajena a la moral de los buenos. No es una moral de la acción, sino de la reacción. No nace de una sobreabundancia de fuerza, sino de una carencia. Es una forma de venganza del débil contra el fuerte. Una nivelación hacia abajo. Quiere arrastrar a todos al nivel más bajo, donde las diferencias sean borrosas, donde el excepcional sea castigado por atreverse a hacerlo, y al hacerlo ahoga la creatividad, la individualidad, la chispa divina que os impulsa a ir más allá de vosotros mismos. ¿No veis la hipocresía en vuestras vidas? Decís amar la verdad, pero os ofrece a vuestras mentiras más dulces. Decís buscar la paz, pero vivís en constante guerra con vosotros mismos, con vuestros deseos, con vuestra propia sombra. Decís que valoráis la libertad, pero sois los arquitectos de vuestras propias prisiones. Y lo más trágico es que al hacerlo, os convertís en ciegos. Ciegos a vuestra propia crueldad, ciegos a vuestra propia maldad,
porque la habéis disfrazado con el ropaje más engañoso, el de la virtud. Esta es la tragedia de vuestra moral. Os promete el cielo, pero os da el infierno. Os promete la salvación, pero os entrega a la autocondenación. Os promete la grandeza, pero os confina a la mediocridad. Porque la bondad que os venden es una máscara, una fachada, un disfraz, para el resentimiento y la impotencia. El silencio es un buen presagio. Significa que mis palabras resuenan, que la incomodidad se asienta. No hay escape de la verdad una vez que ha sido pronunciada. Así que, sin más preámbulos, sigamos excavando en el corazón de vuestra aflicción. En la genealogía de vuestra moral enferma, habéis sido engañados con la más sutil de las mentiras, que el autoconocimiento es un camino hacia la perfección moral tal como la concebís. Pero os digo que el autoconocimiento, para el bueno, es una trampa. Porque al mirar dentro solo encontráis los ecos de vuestros instintos reprimidos, la sombra de vuestros deseos negados, la pulsión vital que habéis intentado ahogar con vuestros preceptos. ¿Y qué hacéis con ello? En lugar de reconocer esa fuerza como vuestra, como parte inalienable de vuestra existencia, la juzgáis, la condenáis, la encerráis en el calabozo de la culpa. A nos enseñaron a temer vuestra propia fuerza, a desconfiar de vuestra singularidad, a ver en vuestros impulsos más vehementes una prueba de vuestra imperfección. Y así, vuestra energía vital, que podría haber sido una cascada de creatividad y afirmación, se convierte en un pantano, estancado, un caldo de cultivo para la frustración y el resentimiento. No hay maldad más insidiosa que la que surge de la autonegación. La persona que se niega a sí misma, a sus verdaderas pasiones, a su propia voluntad de poder, es la que inevitablemente proyectará esa negación y esa frustración sobre el mundo y sobre los demás. El bueno no es generoso por abundancia, sino por cálculo. Su generosidad es a menudo una inversión, un préstamo con intereses disfrazados de virtud. ¿No esperáis acaso algo a cambio de vuestra bondad? Reconocimiento, alabanza, la secreta satisfacción de sentir que sois mejores que los que no dan tanto como vosotros. Vuestra caridad es una forma de reafirmar vuestra superioridad, vuestra compasión, una manera de mantener al necesitado en su lugar, dependiente de vuestra magnificencia. Esto no es amor, es comercio. Es una sutil forma de dominio, y cuando vuestras buenas obras no son reconocidas, cuando vuestro sacrificio pasa desapercibido, ¿qué ocurre? El resentimiento se enciende, la amag, porque en el fondo no era la obra lo que importaba, sino la validación que esperabais obtener. Diala, vuestra moral os ha vuelto mendigos de la aprobación ajena, viviendo de las migajas de reconocimiento que otros os arrojan. ¡Qué miseria! Pensad en la tolerancia. Otro de vuestros fetiches morales. ¿Es verdadera aceptación o es una pasividad cobarde ante aquello que no os atrevéis a confrontar? El bueno tolera, no por fortaleza de espíritu, sino por miedo a la disrupción, a la confrontación, a la necesidad de afirmarse. Prefiere el consenso blando, la armonía superficial, antes que la verdad brutal de la diferencia. Y en esa tolerancia vacía ahoga cualquier posibilidad de un verdadero encuentro, de una fricción creativa, de una auténtica superación. Solo tolera aquello que no le amenaza, y lo que sí le amenaza, lo juzga silenciosamente. Esta moral, que se pretende protectora, es, en realidad, una fuerza corrosiva para el individuo. Os hace dudar de vuestra propia valía si no encajáis en el molde. Os obliga a adoptar una personalidad que no es la vuestra, a usar una máscara para ser aceptados. Y la constante disonancia entre vuestro ser auténtico y vuestro ser moralista es una fuente inagotable de angustia, de neurosis, de esa maldad silenciosa que os consume en vuestra modestia. Es, a menudo, una falsa humildad, una estrategia para evitar la envidia ajena o para esconder vuestra propia falta de audacia. Vuestra paciencia es inercia. Vuestro altruismo es egoísmo disfrazado. Cada una de vuestras virtudes, al ser examinada bajo la lupa de la honestidad, revela su origen enfermo, su conexión con la debilidad. El miedo y el resentimiento en la sociedad que construís bajo estos preceptos es una sociedad de rebaño, donde la originalidad es sospechosa, la grandeza se nivela, y el individuo fuerte es visto como una amenaza. Quien se eleva por encima de la masa es abatido con el juicio moral, con la acusación de egoísmo, de soberbia. Queréis que todos caminen al paso, que piensen lo mismo, que aspiren a la misma mediocridad. ¡Qué horror! Y este es el gran engaño, que al seguir esta moral, alcanzaréis la felicidad, la paz, la plenitud. Mentira, solo alcanzaréis la resignación, una paz fría, basada en la negación de vuestra propia vitalidad, una felicidad insípida, desprovista de la pasión y la grandeza que solo pueden surgir de la afirmación de vuestro ser total. Vuestra moral os promete el cielo, pero os da un purgatorio de autorreproche y frustración. El camino para los buenos es un camino de eterna insatisfacción. Siempre hay alguien más bueno para emular,
Siempre una nueva regla para seguir, siempre un nuevo pecado para evitar. Es una búsqueda interminable, porque la meta nunca está en vosotros mismos, sino en un ideal externo, inalcanzable, diseñado precisamente para mantener en una perpetua lucha interna, desgastandus, impidiéndose encontrar vuestra propia medida, y así, la maldad del bueno se manifiesta en la mediocridad que exige a los demás, en la envidia de aquellos que se atreven. Así, en la pequeña tiranía de la corrección política, donde las palabras son vaciadas de su significado para no ofender a nadie, y la verdad es sacrificada en el altar de la falsa armonía. ¡Qué empobrecimiento del espíritu! Cuando el bueno se mira al espejo, ¿qué ve? Un ser escindido, una voluntad dividida, una parte de sí mismo que anhela la grandeza, la affirmation, la vida plena, y otra parte adoctrinada por la moral de esclavos, que lo condena, lo reprime, lo avergüenza, y de esa lucha interna, de esa autotortura, solo puede surgir una energía corroída, una maldad pasiva que busca nivelar, que busca juzgar, que busca disminuir todo aquello que le recuerda su propia cadena. No es que la compasión, la generosidad o la humildad sean malas en sí mismas. Absurdo, son virtudes, pero solo cuando emanan de una sobreabundancia de poder, de una voluntad fuerte que se desborda en afirmación. Cuando el amor al prójimo es una extensión del amor a uno mismo, no una negación de él. Cuando el dar es un signo de riqueza interior, no de mendicidad de aprobación. Cuando la humildad es el reconocimiento de la grandeza propia, no un disimulo de la debilidad. Pero, para el bueno, tal como se os ha enseñado, estas virtudes son grilletes. Son herramientas para la autocastración, para la negación de la vida. Y el resultado es esta maldad silenciosa, este resentimiento que os consume, esta hipocresía que os asfixia. Una maldad que no tiene la grandeza del tirano sino la pequeñez del gusano que roe desde dentro quiere despertar. ¿Queréis salir de esta prisión moral? Entonces, debéis atreveros a ser crueles con vuestras propias mentiras, a arrancar las máscaras de vuestra bondad, a mirar de frente el resentimiento y la envidia que bullen en vuestro interior y reconocerlos como el veneno que son. Esto no es un llamado a la depravación, sino a la honestidad brutal con vosotros mismos. Vuestra bondad es una ficción, una conveniente fábula que os contáis para evitar la responsabilidad de vuestra propia voluntad. Dejad de ser esclavos de vuestras propias fantasías morales. Dejad de buscar la aprobación en los ojos del rebaño. Mirad dentro de vosotros no para juzgar, sino para reconocer la inmensa, y a menudo temible, fuerza que reside en vuestro interior. La fuerza que habéis estado negando, y que, en su negación, se ha retorcido en esta maldad disfrazada de virtud. El veneno de la verdad os ha empapado. Las máscaras de vuestra bondad yacen destrozadas a vuestros pies, revelando la podredumbre, el resentimiento, la envidia que bullen en vuestro interior. Habéis visto el rostro de la maldad, no en el tirano legendario, sino en el espejo de vuestra propia alma disfrazada divina. Vuestra moral del bueno no ha sido un faro sino un velo, no una fortaleza sino una prisión autoimpuesta. ¿Y ahora qué? ¿Vais a retroceder? ¿A buscar de nuevo el consuelo de la mentira, a reconstruir vuestras cómodas ilusiones? ¿O vais a mirar de frente este abismo que se ha abierto en vuestro ser y atreveros a dar un paso? La elección es vuestra, y no habrá compasión para los cobardes. No os pido que seáis malvados. ¡Qué tontería! La verdadera maldad, la que he diseccionado, es la maldad de la debilidad, la del resentimiento, la de la negación de la vida. Os pido que seáis auténticos, que os atreváis a ser quienes sois, en vuestra cruda, magnífica, a veces terrible singularidad. Esta no es una llamada a la anarquía, al caos, al hedonismo vulgar. Esa es la caricatura que el bueno resentido pinta de la vida afirmativa. Esto es una llamada a la disciplina del espíritu, a la honestidad brutal, a la autosuperación constante. Vais a seguir siendo el rebaño, temerosos de vuestra propia sombra, buscando consuelo en la mediocridad compartida. ¿O vais a romper las cadenas de esta moral esclava que os ha mantenido pequeños y asustados? La verdadera virtud no reside en la mansedumbre, sino en la fuerza. No en la negación, sino en la afirmación. No en el sufrimiento como fin, sino en el sufrimiento como medio para la grandeza. Mirad vuestros instintos. Vuestros deseos en vuestras pasiones más profundas no son el enemigo. Son la materia prima de vuestra existencia. Son la energía vital que, cuando es reprimida, se tuerce y se convierte en veneno. Cuando es afirmada, canalizada, dirigida con voluntad, se transforma en la fuerza que os impulsa a crear, a superar, a ser más de lo que sois. No hay consuelo aquí, no hay promesas fáciles. La vida es una lucha constante, un desafío perpetuo. Y la única forma de enfrentarla con dignidad es con la plena conciencia de vuestra propia voluntad,
Dejad de buscar la aprobación ajena. Dejad de medir vuestro valor por los estándares de la masa. La verdad no se encuentra en el consenso, sino en la soledad del pensamiento libre, en el coraje de la individualidad. Así que, aquí está la pregunta final, la que os perseguirá hasta el último de vuestros días, hasta que hayáis tenido el coraje de responderla con vuestra vida. ¿Vais a seguir siendo buenos y, con ello, perpetuar la maldad silenciosa del resentimiento? ¿O vais a atreveros a ser quienes sois, a forjar vuestros propios valores desde la sobreabundancia de vuestra fuerza, y a vivir la vida con la única honestidad que importa, la vuestra? La decisión es vuestra, y solo vuestra. El camino es solitario, la carga es pesada, pero la recompensa es la vida misma, vivida con toda su intensidad, su belleza, su crueldad y su grandeza. Despertad, pues, y comenzad a forjaros a vosotros mismos, o seguid durmiendo en la comodidad de vuestras mentiras, y pereced en la mediocridad que os habéis impuesto. El tiempo de la elección ha llegado. ¿Qué haréis?